todos sabemos cuánto nos ama el Señor, ¿verdad? Es un amor tan grande que en el libro de Juan 3:16, la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? El amor del Señor fue muy grande y eso usted lo ha escuchado una y otra vez. Y hoy el Señor quiere que a usted se le recuerde ese amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él no quiere a unos más que a otros. Él no hace acepción de personas. Él nos quiere a todos por igual porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Además de nosotros saber, de entender ese amor tan grande de Dios para con nosotros, también hemos conocido de su grandeza, ¿verdad? De su poder, de su majestad, de lo que Él puede hacer cuando nosotros nos rendimos a Él. Ese amor tan grande de nuestro Padre se vio reflejado en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Eso usted también lo sabe, eso usted también lo ha oído muchas veces, pero el Señor quiere recordarlo nuevamente en esta noche. Fue un amor sin reservas. Yo sé que usted ha leído los evangelios y ahí usted puede conocer el Señor nos revela esa muerte de cruz que tuvo el Señor. Paso a paso lo que Él sufrió, los clavos que Él recibió en su cuerpo, los latigazos, la corona, el que le arrancaran su barba, todo ese dolor que Jesucristo recibió en la cruz del Calvario tenía un solo propósito, y era que usted y yo fuéramos salvos. Amén. Ese es el único propósito del Señor. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3:9 que el amor de Dios, el propósito de Dios es que ninguno se pierda, que todos alcancemos o lleguemos al arrepentimiento y lo reconozcamos a Él, para que ninguno de los que estamos aquí, de los que han de venir, nos perdamos. Amén. Yo le pregunto a usted en esta noche, iglesia, si el Señor Jesús viniera por la iglesia en esta noche, ¿usted se iría con el Señor? Porque a veces somos de emociones, ¿verdad? Y en emociones decimos, sí, claro, sí, yo me voy. Claro, ese es nuestro anhelo y ese es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Pero pensemos con los pies en la tierra, firmemente, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Hoy nos iríamos con el Señor. Hermanos, es necesario que nosotros sin titubear, sin dudar, estemos con esa certeza, con esa seguridad de que debemos estar preparados para cuando el Señor venga por nosotros. Así sea mañana, así sea esta noche, así sea dentro de 8 días. Por eso es necesario, iglesia, que nos examinemos. En esta noche hagamos una autoevaluación de nosotros mismos, una radiografía de nosotros mismos y démonos cuenta cómo estamos delante del Señor. ¿Qué ha pasado con nosotros durante todo este tiempo? ¿Somos siervos aprobados delante de Dios? ¿Alcanzamos esa salvación que Dios entregó en nuestras manos? ¿Será que alguna de esas cositas el Señor dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios? ¿Será que alguna de esas cosas las tengo yo aún en mi corazón, en mi vida? Y eso es lo que me está impidiendo a mí decir con certeza, sí, me voy de la mano de Dios. Piense un momento, iglesia. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en cada uno de nosotros? ¿Qué hemos todavía ahí conservado que impide estar seguros de la mano de Dios? ¿Qué es lo que le hemos permitido al enemigo que todavía eso esté ahí arraigado y no tenemos el coraje ni la valentía de decirle al diablo, ya no más, y esto que está aún en mí se va afuera en el nombre de Jesús? Pero es que le hemos dado autoridad al diablo. ¿Dónde debe estar el diablo? ¿Debajo de dónde? De nuestros pies. Písele ahí la cabeza. Debajo de nuestros pies. Pero hay gente que dice, pastora, es que el diablo se me levantó. ¿Y por qué se le levantó? Pues porque le quitó el pie de encima. Hermanos, aparte de nosotros ser llamados
de haber sido redimidos, de haber sido restaurados en las manos del Señor. Él nos llama a nosotros también para que llevemos la palabra, el evangelio, la salvación a otras personas que están allá afuera. Debemos ir por el perdido, debemos correr por el que está allá afuera. Debemos entender el dolor que hay allá afuera. Yo les hago esta noche otra pregunta. ¿Somos canales de bendición o somos bodegas de bendición? ¿Qué es un canal? Un canal es un paso, ¿verdad? Es como un conducto que sirve para transmitir, para llevar. A diferencia de las tuberías comunes, los canales van destapados, van abiertos. Y eso es lo que usted y yo debemos ser en las manos del Señor. Unos canales abiertos a predicar la palabra. Unos canales con carta abierta para ir y llevar el evangelio, el mensaje a todo aquel que lo necesita. Pero ¿cuántos somos bodegas aquí? ¿Qué es una bodega? Es un lugar, ¿verdad? Donde sirve para guardar, para almacenar, para acumular cosas. ¿Cuántos años lleva usted aquí en el evangelio? ¿Cuántos años lleva usted aquí en la casa del Señor caminando con Dios? Y de pronto usted solamente ha hecho recibir, almacenar. Dios no nos llamó a ser bodegas. Dios nos llamó a ser canales de bendición. El Señor nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, que debemos ir y predicar el evangelio, que debemos ir y ganar almas para el reino de Dios, que debemos correr por el perdido, por nuestra familia, aún por nosotros mismos. Pero qué tan diligentes hemos sido en las manos de Dios para hacer ese propósito, para cumplir ese mandato que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. La palabra en Filipenses 2:13 dice el Señor que Él colocará en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Si de pronto usted está convertido en una bodega, dígale: Señor, coloca en mí el querer como el hacer. ¿Qué significa eso? Pues que muchas veces uno solamente quiere hacer las cosas y se queda ahí. Pero la idea es querer y hacer las cosas. Anhelarlas y hacerlas, ejecutarlas. Amén. Lo segundo que usted y yo debemos tener en cuenta es tener cuidado con deslizarnos. Y volvamos al libro de Hebreos capítulo 2. En el primer versículo, en la última parte, dice la palabra: no sea que ¿qué? Que nos deslicemos, iglesia. Sinónimos de deslizar: resbalar, patinar. Si la palabra del Señor nos advierte de nosotros deslizarnos, es porque entonces sí nos podemos deslizar caminando de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nos distraemos, porque le ponemos cuidado a otras cosas menos a lo que es lo más importante. Porque eso coge una fuerza impresionante. Y si usted y yo deslizamos y no nos paramos nuevamente firme y evitamos volver a deslizarnos para caer, el enemigo viene, iglesia, y hace lo que él quiere hacer con cada uno de nosotros. Debemos tener claro que es un enemigo grande contra nosotros, pero también hay un Dios más grande a favor de nosotros. Pero si nosotros deslizamos, hermanos, es como cuando la persona que va esquiando por la nieve, ¿verdad? Él empieza por una superficie buena, plana, y empieza a esquiar, y en un desliz cogió fuerza en ese esquí. Coge una fuerza tan grande que cuando se da cuenta llega a una parte inclinada. ¿Y qué se encuentra más allá? Un abismo. Hay un abismo muy alto, muy profundo, perdón. ¿Y qué pasa con este esquiador? Pues sale volando y da vueltas y vueltas y vueltas en el aire hasta que cae en el piso y se da un fuerte golpe. Y eso pasa con nosotros, hermanos. Eso sucede con nosotros espiritualmente, porque no frenamos a tiempo cuando nos deslizamos,
Porque no frenamos a tiempo eso que está pasando, que estamos ahí, esas zorras pequeñas que están dañando mi salvación. No las frenamos a tiempo. ¿Y qué pasa con ello? Va creciendo, va tomando fuerza, como una bola de nieve cuando rueda, que va creciendo cada vez más. Entonces es necesario no deslizarnos del lugar seguro que Jesucristo nos ha colocado. No podemos deslizar, iglesia. ¿Para qué queremos trastabillar más en la vida? ¿Acaso ya no fue suficiente esos años atrás que vivimos sin Cristo? ¿Acaso ya no fue suficiente tantos golpes que el enemigo nos dio? ¿Para qué queremos volver allá? ¿Para qué queremos deslizarnos? ¿Para qué queremos buscar lo que no se nos ha perdido, iglesia? La palabra es clara. En 1 Corintios, quiero que la busquen por favor. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Ahí la palabra no dice el que está firme, ¿verdad? Dice el que piensa. Si usted y yo pensamos estar firmes, estemos atentos a no caer. Estemos prestos a las acechanzas y a todos los obstáculos y lo que el enemigo nos quiera colocar para hacernos deslizar y apartarnos de la presencia de Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar del problema, a pesar de la duda, de la deuda, de todo lo que el enemigo traiga a nuestra vida, debemos estar firmes en el Señor. Debemos estar seguros en lo que hemos creído. Debemos estar seguros en lo que el Señor ha entregado en nuestras manos. Si usted y yo todavía dudamos de esa entrega, de esa salvación tan grande, de ese regalo tan inmerecido que el Señor nos puso en nuestras manos, si estamos dudando, estamos mal. Lo tercero que queremos ver, que quiero que veamos esta noche, es que no hay excusa. Sin excusa. Dígale al que está a su lado, que está como asustado. Dígale, hermano, no hay excusa que valga. Dice la palabra del Señor, ¿cómo escaparemos? ¿Quiénes? ¿Los de allá? ¿Cómo escaparán? No, nosotros, los que hemos oído, los que hemos conocido, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Pues no escaparemos, iglesia, porque no va a haber excusa delante de Dios. Yo no sé si usted de pronto ya tenga su excusa planeada y craneada. No, es que cuando yo vaya delante del Señor, esto es lo que le voy a decir. Pues déjeme decirle que no hay excusa, hermano. Delante de Dios no hay excusa. Dice, no escaparemos. Un día usted y yo vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y no existe, ni existirá, ni existió excusa para escondernos de Dios, para excusarnos delante de Él. Señor, no es que fue mi trabajo, es que fueron mis hijos, Señor. No es que fueron mis papás, Dios, es que fue el líder el que me desanimó. No va a haber excusa, iglesia. Nos engañamos nosotros mismos, pero recuerde que la palabra en Gálatas 6:7 dice que el Señor no puede ser burlado. Usted puede burlarse de su líder. Usted puede burlarse de su pastor, puede engañar a su líder, a su pastor, a su familia. Pero a Dios no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Estamos haciendo lo malo porque somos conscientes de que actuamos mal, de que pensamos mal, de que obramos mal. Pero nos da lo mismo. Por más que usted se quiera esconder, por más que usted diga yo me voy allá detrás de esa montaña o abro un hueco bien profundo, ahí van a estar los ojos de Dios. Dios no puede ser burlado. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estamos sembrando nosotros? ¿Qué estamos sembrando cada día? Si tenemos en poco esa salvación tan grande, tan valiosa que Jesús puso en nuestras manos, nunca, iglesia, iremos por el perdido.
Nunca va a pasar nada en nuestra vida extraordinario si yo no valoro esa entrega. No tengo ni siquiera amor por mí misma. Y si yo no me amo, si yo no tengo amor por mí, mucho menos, hermanos, voy a tener amor por el que está allá afuera, por el que está sufriendo, por el que está perdido. Nunca iremos a correr por ellos, porque tenemos en poco esa salvación que el Señor colocó un día en nuestras manos. Primera de Juan 4:7 dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es un mandamiento de parte del Señor que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo está nuestra canasta de frutos para el Señor? Dice la palabra del Señor que ¿qué? Que por los frutos, por sus frutos, los conoceréis. ¿Cómo está su canasta? ¿Cómo se va a presentar o cómo nos vamos a presentar un día delante de Dios? ¿Con las manos vacías después de haber hecho esa entrega en la cruz por nosotros? ¿Cuántas cosas hay dentro de mí que a Dios no le agradan? ¿Cuántas cosas hay dentro de mí que no me hacen crecer y dar el fruto que Dios quiere que dé? Y fácil nos vamos de la iglesia. Fácil nos apartamos y entregamos lo que Dios nos ha dado. Porque no me miró, porque no me saludó, porque dijo, porque no dijo, porque no me permitió. Por tantas cosas. Y la gente se va fácilmente. Se va sin importar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Salen corriendo. No pongamos, iglesia, la mirada en el hombre. El Señor nos lo advierte en su palabra en Jeremías 17:5. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué tan fácil ponemos la mirada en el hombre? Para juzgar y para apartarnos sabiendo que ese daño nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Usted se aparta, usted se va, usted deja el evangelio. ¿Y quién va a perder? ¿Su líder? ¿Su pastor? De pronto pierde un alma, de pronto pierde un discípulo, pero va a perder más usted que se aparta del camino de Dios. Y aún perderá la salvación si sigue en ese capricho y en esa necedad de corazón. ¿En quién hemos creído entonces? ¿En qué está cimentado nuestro conocimiento de la palabra, nuestra fe? ¿No es acaso en Cristo que es la roca? ¿No es acaso Él nuestro Señor, nuestro escudo, nuestro adarga, nuestro guardador? ¿No es Él nuestro pastor, el Jehová de los ejércitos? ¿No es acaso en Él en que hemos creído, iglesia? Entonces, ¿por qué tan fácil nos desviamos? ¿Por qué le permitimos al diablo que use a alguien de la iglesia para apartarnos del Señor? Lo último que usted y yo debemos tener en cuenta, hermanos, es mi relación con el Espíritu Santo. Y si volvemos ahí a Hebreos capítulo 2 en el versículo 4, dice la palabra: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Para cuántos es importante el Espíritu Santo? ¿Y el resto? El Señor Jesús nos lo dejó como nuestro paracleto, como nuestro guía. Él es el que nos ilumina, Él es el que nos da el consejo, Él es el que nos da el discernimiento. Él es el que nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida cristiana. Os conviene, dijo el Señor, os conviene que yo me vaya. Si usted y yo nos acercamos al Espíritu de Dios
Y tenemos una fuerte relación con Él, una fuerte intimidad con Él. Él nos va a revelar el propósito por el cual usted y yo estamos aquí sentados, iglesia. No es solamente venir y escuchar y me voy tan bonito y volver otra vez dentro de 8 días. No, hay un propósito para cada uno de nosotros. Y el Espíritu de Dios nos lo puede revelar a nuestra vida cuando hay intimidad con Él, cuando hay comunión con Él. Él revela lo que el Padre quiere darnos a conocer. Él nos guarda del peligro. Él nos advierte de las acechanzas del enemigo. Pero si no lo tenemos como amigo, nada va a pasar. El Señor Jesús en su palabra dice que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros podemos hacer. Iglesia, un día le recibimos, un día le aceptamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y tal vez en alguno de esos días usted le dijo: Señor, heme aquí. Y el Señor quiere usarnos en gran manera, iglesia. Él quiere que vayamos al enfermo y el enfermo se sane, se levante. Él quiere que usted y yo vayamos al que está ya metido en los vicios y en el nombre de Jesús se rompan esas cadenas, esas ataduras. Dios quiere usarnos. Cuando yo entiendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, voy a correr a tener esa relación con el Espíritu Santo. Y sé que Él me va a guiar, sé que Él va a enderezar mi senda. Porque es que el evangelio es para los valientes. Es para los valientes. Porque vendrán pruebas duras, unas más duras que otras. Pero si permanecemos firmes en la fe, en lo que hemos creído, en lo que hemos oído una y otra vez, nunca nos vamos a apartar de esa senda. Nunca nos vamos a apartar de ese camino, iglesia. Y vamos a poder entender el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en este lugar. Cuando el Espíritu de Dios quiere derramar de su aceite, de su unción y de su poder en nosotros, pero al ver esa condición de nosotros, que estamos heridos, que tenemos fallas, falencias, que no queremos reconocerlas y aceptarlas, no podemos recibir de ese aceite fresco. No podemos recibir de esa unción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? Iglesia, Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. De esa manera, usted y yo, que hemos recibido esa salvación de parte de Dios, que hemos sido redimidos, que hemos sido restaurados, que hemos sido apartados de la inmundicia, del pecado. Así es como usted y yo debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, iglesia. Nunca quitemos la mirada del Señor. Porque de lo contrario, facilito usted va a dar la vuelta, va a salir y nunca más va a volver. Colóquese de pie, por favor.